¿Qué tal? Gracias por conectarse. A quienes ya nos siguen de encuentros pasados, me conocen, yo soy Hernán Pavón, soy el coordinador del Comité de Docencia de Clínica Santa Catalina, y a quienes por primera vez se suman, bueno, me presenté recién, ¿sí? Estas capacitaciones de pandemia en este formato excepcional que hasta marzo de este año, en realidad, este formato era excepcional para nosotros, pero que me parece que es un formato que es una de las cosas que va a quedar después de la pandemia como adquisición, ¿sí? La verdad es que es muy cómodo, muy práctico, permite mucha interacción, permite la participación de gente desde otros lugares, ¿sí? Sabemos que tenemos gente desde muy lejos escuchando y viendo, así que creo que es una de las pocas cosas favorables que nos va a dejar la pandemia. También vamos a tener clases presenciales cuando esto se normalice, ¿sí? No sé si la palabra normalidad es la correcta, pero bueno, entienden lo que quiero decir. Y ahora nos reunimos en este aula virtual para tocar un tema que muchas veces por diferentes motivos, ¿sí? A veces psicológicos propios, a veces culturales, sociales, falta de formación adecuada o falta de la empatía suficiente como para encararlo o necesaria para encararlo, es un tema que muchas veces es dejado de lado en la rehabilitación de nuestros pacientes. Diría que frecuentemente es dejado de lado. No es necesario que defina la importancia de la sexualidad en la vida de las personas. Sin embargo, esa importancia no se correlaciona justamente con el tiempo y con el énfasis que se pone en este tema durante la rehabilitación. La doctora Elsa García, que es quien va a presentar hoy el tema, es médica fisiatra de la institución, es docente universitaria en varias carreras relacionadas con la rehabilitación y sobre todo tiene mucha experiencia en este área, así que se ofreció a darnos una presentación. La idea no es claramente agotar el tema en esta presentación de hoy sábado. Creo que lo importante, como muchas veces en la docencia, o como siempre en la docencia, creo que tiene que ver con generar la expectativa y el entusiasmo y el interés por ir a averiguar más, ¿sí? Y sobre todo en este caso en particular, tenerlo en mente a la hora de pensar la rehabilitación como un concepto integral, ¿sí? Para cada uno de nuestros pacientes. Así que bueno, yo le voy a pasar ahora la posta a Elsa. Gracias, Elsa, por estar acá y por darnos tus conocimientos. Les pido que se fijen que todos tengan los micrófonos silenciados, ¿sí? Empezando por mí apenas termine yo de hablar. Así la presentación sale más prolija y sin ruidos molestos, ¿sí? O agregados. Muchas gracias y bueno, adelante, Elsa. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Hernán, no solamente de mi persona, sino del tema, ¿sí? Que considero, como ustedes saben, para mí es mi objeto de estudio lo que tiene que ver con todas las cuestiones sexuales. Así que, bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar allí, con lo cual el estar aquí para mí es un honor. Bueno, entonces, primero vamos a tratar de ver si podemos presentar Power que les preparé, y Hernán me dirás vos si se ve bien. Por ahora no. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Ahí. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, tuve la osadía, Hernán, de poner parte 1, porque seguramente va a haber una parte 2, y todas las que sean necesarias para hablar del tema, que es inacabable. Así que bueno, un poco la idea es contarles mi experiencia, algunos conocimientos que he adquirido ya desde mi formación, empecé con temas de sexualidad allá por el año 95. Primero quiero agradecer a todos los que me acercaron preguntas
que esto hizo que pudiera orientar y ver de qué podía hablar de acuerdo a lo que les interesaba. Y las preguntas que me hicieron fueron preguntas sumamente interesantes, casi para hacer un tratado de sexualidad. Y las he dividido en diferentes áreas temáticas dentro de la sexualidad. Y también les voy a mostrar, así rápido, preguntas que también tengo de los pacientes. Entonces, las preguntas que me acercaron tienen que ver con la sexualidad en general, ¿sí? Con especificidad respecto a lo que padecen nuestros pacientes, ¿sí? Disfunción de vejiga, intestinos, genitales, espasmos, hepaticidad, sobre prácticas sexuales, y las de prácticas sexuales tenían que ver con de la sexualidad en general y prácticas sexuales de las personas con discapacidad. Otras sobre el abordaje de los pacientes. Así que la idea es tratar de ver si podemos charlar de estos temas lo que más se pueda. Con respecto a las preguntas de nuestros pacientes, preguntas sobre los cambios que se producen en el cuerpo, ¿sí? Sobre sexualidad en general, fíjense cómo hay una concordancia, sobre procreación, sobre la vida en relación, ¿sí? Sobre el deseo y la autoestima. Entonces, ahora vamos a hacer un pantallazo de cómo fue la evolución de la sexualidad con respecto a las personas con discapacidad. En el año ya... Elsa, perdóname, sí. ¿Por qué no anulas tu cámara? Porque así aprovechas mejor tu banda de internet, porque a veces se corta. Bueno, pero voy a tener que salir de la presentación para poder anular mi cámara. Bueno, Espera. bueno. Espera. Porque viste que el Meet tiene sus vericuetos. Ahí vamos de nuevo. Perdón. Bien. Acá veníamos. Ahí vamos. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Entonces dijimos que íbamos a hacer un pequeño recorrido, que cómo fue esto, ¿no? De considerar la sexualidad en las personas con discapacidad. En el año 1972 fue la primera vez que fueron abordados los derechos sexuales de las personas con discapacidad. En el año 1999 se reconoce los derechos de las personas con discapacidad como derechos universales, por supuesto basados, no escapa a los derechos humanos, en la libertad, la dignidad y la igualdad en todos los seres humanos. Recién en el 2009, la Organización Mundial de la Salud considera a la sexualidad como una dimensión global independiente de la dotación intelectual y de las habilidades motoras de cada uno de los seres humanos. Define la Organización Mundial de la Salud a la salud sexual como ese bienestar físico, mental y social, ¿sí? En relación con la sexualidad. Y acá voy a detenerme un par de segundos. Si uno se pone a pensar cuáles son los determinantes de la salud en general, ¿sí? Cuando uno habla de la biología, que tiene que ver con nuestra genética, con cómo está nuestro cuerpo, si uno se pone a pensar en el entorno, si uno se pone a pensar en todo lo que tiene que ver con lo social, ¿sí? Y con lo cultural, con el medio ambiente. Fíjense cómo el medio ambiente hoy, esta pandemia, modificó nuestra sexualidad, ¿sí? Entonces, todos estos determinantes de la salud, tan descritos, no escapan a ser determinantes de nuestra salud sexual. De ahí
considerar la salud sexual como parte de la salud en general y como un tema a tratar cuando uno aborda el tratamiento de los pacientes. La OMS establece los derechos sexuales, ¿sí? Y que obviamente, como dije, son aplicados a los derechos humanos. Esto pueden buscar, allí está la fuente, como para leerlo, ¿sí? El derecho a la información, el derecho a la libertad de opinión y expresión. Bien. ¿Cómo define la OMS en el 2010? Vieron que siempre la OMS va como acomodando las definiciones para poder hacerlas más abarcativas. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? Que la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de la vida, ¿sí? Y algo importante es que habla de que está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Todos estos factores son las dimensiones que tienen que ver con la sexualidad humana. Aquí una artista colombiana, ¿sí? Que es una persona que tiene una artroglifosis múltiple, dice, este es un cuadro que hizo ella, es una artista plástica: quiero que la gente vea a las personas en condiciones de discapacidad que tengan el derecho de ser partícipes de algo tan natural como la relación sexual con otra persona. Claro que la sexualidad no es solo acto coital, sino comunicación con el otro, relación, amigos, sociedad, familia, contacto y erotismo. Esto refuerza, ¿sí?, estas consideraciones que encontramos en las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Chiopuras, en el año 1979, un sexólogo e investigador, habló y hizo un trabajo sobre qué mitos había alrededor de lo que es la sexualidad y la discapacidad. De esto ya hemos hablado en otras oportunidades y en otros encuentros, y si bien todos nosotros pensamos que es una barbaridad, que así no se debe pensar, que todos tenemos derechos a una sexualidad y a una salud sexual plena, etcétera, etcétera. Como dijo hoy el doctor Pavón en la presentación, muchas veces descuidamos este tema cuando atendemos a nuestros pacientes. Entonces, digamos, ¿dónde está la cosa? ¿Es por inhibición propia? ¿Es porque no sabemos cómo encarar el tema? ¿Es por falta de desconocimiento? Bueno, creo que hay varias aristas como para ver, ¿no?, en estas cuestiones, porque hay mitos y hay cosas que venimos como arrastrando, que son inherentes a la sexualidad, y bueno, si uno no puede trabajar esto o no trata de entender esto, es muy difícil que podamos pensar la sexualidad y la discapacidad. Acá hay un cuadro de René Magritte, que a mí me hizo pensar en estas cuestiones, ¿no? Y hay este análisis que hizo un historiador del arte, donde dice que heredamos una convención sobre la base de una mentira, por lo que si se cambian un poco las cosas, nos entra miedo, desconcierto, asco, al tambalearse la base de nuestras propias certezas. Esta contradicción nos hace conscientes de nuestros hábitos mentales, incluso imaginarios e inconscientes. Entonces, creo que
esto es cuando uno, en esas certezas que venimos arrastrando, que quizás son mentiras porque son mitos y no son datos, es cuando es difícil erradicarlas, ¿sí? Y esto me pareció como que apuntaba allí. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Esto me hace, estuve recordando un programa que los que son de mi generación van a recordarlo, cuando se preguntaba al invitado de turno cuál había sido su primera vez. Y si yo hago una pregunta y ustedes se ponen a pensar cuándo fue su primera vez, por supuesto hablando de sexualidad, ¿no? No la primera vez que dimos una charla en una jornada, sino esta primera vez, lo que primero se nos viene a la cabeza es un encuentro coital, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto primero que se nos viene a la cabeza, con esto de que lo primero que pensamos es en ese encuentro coital? Que toda manifestación de nuestra sexualidad que no sea coital queda fuera, digamos, ¿sí? Entonces, sí, todas las otras manifestaciones que tienen que ver con nuestra sexualidad quedan relegadas y se piensa la sexualidad sobre la relación coital, hay varios colectivos que quedamos afuera, como las personas mayores, las personas obesas, obesas mórbidas, las personas obesas y discapacitadas, con discapacidad, las personas amputadas, las personas homosexuales discapacitadas, las personas hemipléjicas, las personas con alteraciones mentales, las personas con síndrome de Down, las personas con respirador que no pueden realizar esfuerzos desmedidos. Entonces, si no damos una vuelta de rosca a esto, es muy difícil que lo podamos pensar. Fíjense, en el año 98, este especialista en sexualidad y discapacidad, le surgieron preguntas, ¿por qué el tema de la sexualidad de las personas discapacitadas produce ansiedad en tantas personas no discapacitadas? ¿Por qué esa sexualidad debe ser un problema para los demás? ¿Por qué la combinación de invalidez y sexualidad ha de ser visto por los demás como algo especial? ¿Sí? Bueno, tendrá que ver esto con los mitos y con lo que uno va arrastrando en su formación sobre lo que es nuestra sexualidad. Una de las razones las explica Sheehan, donde habla de una doble conflictividad. ¿Qué es esto? Es la asociación de sexo, eso que está continuamente entre nosotros, pero que no se habla, ¿sí? Sino que sale mediante el chiste, sale en las imágenes, en la publicidad, ¿sí? Y no se puede hablar. Y de la discapacidad, ¿sí? Esto que cuesta mirar, esta presión que muchas veces siente la persona con discapacidad de la mirada del otro y también de su propia mirada, ¿sí? Entonces, esta doble conflictividad es percibida por la población, tanto por los profesionales y aún por muchas de las personas con discapacidad. Entonces, es preferible tener una mente abierta por curiosidad que una cerrada por creencias, ¿sí? Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que no existen distintas sexualidades ni rótulos, como la sexualidad del obeso, la sexualidad del cardiópata, de la tercera edad, de las personas con discapacidad. La sexualidad es una sola y es la sexualidad humana, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la sexualidad? La sexualidad es nuestro cuerpo y la forma
cómo interactuamos con nosotros mismos y con los demás. No implica los órganos genitales solamente o las diferencias de género. El hecho sexual humano es un proceso de continuo aprendizaje que nos ayuda a construir nuestra propia identidad y que influye en la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Si los sujetos se aman o pueden amarse es porque son sexuados, sexuales y eróticos, ¿sí? Y acá vamos viendo estos componentes, ¿no? Estos componentes que van más allá de la genitalidad. Entonces, como hemos visto, tenemos componentes biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Hay muchas maneras de sentir, vivir y ejercer nuestra sexualidad, que va cambiando a lo largo de toda nuestra vida. No es lo mismo la sexualidad infantil, la sexualidad de la adolescencia, la sexualidad del adulto joven, la sexualidad de la vejez, ¿sí? De las personas con alguna disfunción orgánica. No es lo mismo. Entonces, hay aspectos de nuestra sexualidad, de la sexualidad humana, que se distinguen de otras especies. Y estos tienen que ver con el erotismo, esa búsqueda del placer, la necesidad de privacidad, ¿sí? Y el carácter personal del deseo. Y cada uno lo expresa como puede y de diferentes maneras y en diferentes búsquedas. Y fundamentalmente la sexualidad es comunicación, ¿sí? Cada uno de nosotros va forjando y va construyendo su sexualidad acorde a lo que vive, acorde a su entorno. Entonces, yo no puedo pretender que mi compañero, mi compañere sexual sepa qué es lo que me gusta si yo no se lo digo. Qué cosas yo me permito y qué cosas no me permito por la cultura en la cual me formé, ¿sí? Entonces, la comunicación es fundamental para poder tener un encuentro con otro. Entonces, ya a esta altura de la charla, sabemos que la sexualidad va más allá de la genitalidad y que la genitalidad, que por supuesto que es importante, es solo una parte de nuestra sexualidad. El mapa corporal sexuado no se reduce solamente a los genitales, ¿sí? Estas famosas zonas erógenas, estas zonas de mayor receptividad que nos permiten sentir placer, ¿sí? Van más allá, son la boca, las orejas, el cuello, la nuca, los hombros, la espalda, las mamas, los pezones, el muslo, el perineo, los pies, ¿sí? Fíjense lo rico que es nuestro mapa corporal. La sexualidad incluye las prácticas sexuales, las caricias, los besos, la masturbación, el coito vaginal, anal, oral, ¿sí? La seducción o el cortejo, esto que tiene que ver con el ser coqueto, ¿sí? Coqueto es una palabra muy antigua, pero yo creo que hay gente allí que entiende de qué se trata. Vestir determinadas prendas, usar, ¿por qué uso tal perfume? ¿Sí? Yo tengo un perfume, por ejemplo, para ir a trabajar y tengo un perfume para salir con mis amigas y un perfume para salir con un partener sexual, ¿sí? El lenguaje gestual, el lenguaje verbal, ¿sí? Todo esto forma parte de la seducción y el cortejo. Con esto del lenguaje verbal, no, perdón,
esto de las prácticas, estamos ahora en la pandemia un poco limitados, ¿verdad? Y otro componente de nuestra sexualidad es obviamente la procreación o la búsqueda exclusiva del placer. Todo esto tiene que ver con la sexualidad humana. Master y Johnson habla de esto justamente, y lo que es interesante es que ellos hablan de una función y fusión de todo lo que afecta completamente a las personas, independientemente de la condición, ¿sí? Esta condición tiene que ver con la integridad física, mental, edad, o sea, independientemente de eso, ¿sí? Hay una fusión de todas estas cuestiones que acabamos de mencionar. Bueno, vamos a hablar de cuáles son nuestros órganos sexuales. El primer órgano sexual, obviamente, es el cerebro. Y el cerebro es el que nos permite, el que nos reprime, el que nos permite fantasear, el que nos permite buscar qué cosas voy a hacer para ir detrás del placer. El segundo órgano es la piel. Como vimos, la piel es por donde recibimos todas las sensaciones, donde está inscripto nuestro mapa erógeno, donde podemos inscribir y reinscribir nuestro mapa erótico, ¿sí? Por ahí nunca se nos ocurrió investigar una zona y de pronto la empezamos a investigar o a explorar y nos damos cuenta que, uy, ahí también siento, ¿sí? Entonces, uno puede ir continuamente descubriendo qué cosa nueva apareció en nuestra piel que nos produce sensaciones placenteras. Y los órganos genitales, ¿sí? Los órganos genitales. Esto es algo que escribió en un artículo de un periódico Enrique Plante, que es una persona con discapacidad, es un atleta paraolímpico. Y lo traigo aquí porque habla de esto, ¿no? Dice, al perder la sensibilidad, no sabes bien por dónde va, entonces tenés que redescubrirte buscando nuevas sensaciones, ¿sí? Este redescubrimiento tiene que ver con nuestra piel. Dice, yo lo entendí cuando me hablaron de los sueños húmedos, donde no hay ninguna estimulación exterior y podés llegar a un orgasmo. ¿De acuerdo? El orgasmo, ¿dónde está? En la cabeza, en nuestra mente, en ese cerebro que se libera y nos permite sentir. El orgasmo arranca en el cerebro, dice Enrique, y tenemos el poder de terminarlo donde nos guste. En la oreja, en el cuello. Entonces, este testimonio, ¿sí?, de una persona con discapacidad es oro en polvo para poder refrendar los conocimientos teóricos, ¿sí? Continúo. Aquí está, se los presento. Allí está con su pareja. Esto lo presento, digamos, en forma tranquila porque esto salió en un periódico. ¿Sí? En Infobae, si quieren leer el artículo entero, salió allí. Están con su pareja escribiendo un libro que se llama Sexitismos, y bueno, está muy bueno el artículo, se los recomiendo que lo lean. Bueno, dadas las preguntas que he recibido, vamos a repasar un poco de qué se trata nuestra respuesta sexual y cómo esta respuesta sexual después, qué variaciones hay cuando irrumpe una discapacidad. En cuanto a la respuesta sexual humana, tenemos que los que primero se investigaron fueron Master y Johnson, y después continuó G. Kaplan agregando la fase del deseo, ¿sí?, que no estaba presente en los estudios de Master y Johnson. Así que vamos a ver cómo es esto de nuestra respuesta. El deseo sexual
ya hablamos un poco con sus componentes biológicos, psicológicos y sociales. Las zonas encargadas de cerebrales son la encefálica frontal prefrontal y el sistema límbico. Esas son la localización, ¿sí?, de nuestro deseo cerebral, de nuestro deseo, si se quiere. La hormona del deseo es la hormona testosterona, que es la hormona llamada hormona de la libido, y todos sabemos lo que es el deseo, ¿no? Esas sensaciones que nos impulsan a buscar relaciones y experiencias sexuales, ¿sí? Y también muchas veces cuando hay un desplazamiento de lo que es ese deseo es, digamos, lo que nos permite vivir, obvio. La fase de reacción o vasocongestiva, que es, digamos, esa fase de aumento del aporte sanguíneo, esa formación de nuestra plataforma orgásmica, ¿sí?, donde en el varón se traduce con la erección y en la mujer con la lubricación y distensión de la vagina y la congestión de los labios internos y externos, y el tercio externo de la vagina y el clítoris. La fase de contracciones musculares clónicas, que esto tiene que ver con la aparición del máximo de sensaciones para luego dar lugar al orgasmo. En el varón podemos hablar de dos etapas: la emisión y la eyaculación propiamente dicha. Se separa desde el punto de vista pedagógico para poder... ¿Por qué? Porque tienen diferentes centros de regulación. Todo lo que tiene que ver con la emisión, que es ese traslado del semen hacia la porción posterior de la uretra, esto presten atención, porque hay varias preguntas sobre lo que es la eyaculación retrógrada. Entonces, esta es una de las explicaciones por la cual en los pacientes con lesión medular hay eyaculación retrógrada, ¿sí?, cuando hay una alteración del centro toracolumbar. Entonces, en la fase de emisión, que es ese traslado del semen a la porción posterior de la uretra con contracción de la musculatura lisa, ¿sí?, de los vasos deferentes, las vesículas seminales y la próstata. Esto depende del centro toracolumbar, T2-CL2. Y la eyaculación propiamente dicha, que es esa expulsión del semen hacia el exterior, que va a depender del centro sacro S2, S4. En la mujer, el orgasmo es percibido como contracciones agradables en el útero, músculos en el suelo de la pelvis y la vagina, y se agregan sensaciones placenteras en todo el cuerpo. Aquí tenemos esquemas, ¿sí? Hoy estos esquemas no, digamos, a veces varían, y el varón puede tener este tipo de esquema cuando están entrenados, más ahora que está toda esta onda del sexo tántrico, digamos. Los varones se dieron cuenta que siendo un poquito más aptos para percibir y disfrutar, pueden lograr esta respuesta tan envidiable que tenemos las mujeres. Bien. Las preguntas que me han llegado tenían que ver, por eso voy a hablar de lesión medular, tenían que ver más con las personas con lesión medular, ¿sí? Y creo que la razón que por ahí se me ocurre de que por qué son de lesionados medulares, porque la lesión medular es una lesión muy, muy grave, ¿sí?, donde deja a la persona con gran parte de su cuerpo sin movimiento, con afectación de muchas esferas y órganos, ¿sí?, afectaciones motoras, afectaciones sensitivas, afectaciones neurovegetativas, y generalmente son personas muy jóvenes, en plena vida social activa, ¿sí?, y sexual activa. La mayoría de las lesiones medulares son desde los 18 a los 45, y al tener
una lucidez intacta, el sufrimiento sexual del discapacitado es muy importante, de la persona con una discapacidad medular. Entonces, creo que esa es la razón por la cual a todos nos inquieta cuando vemos una persona de 20 años con una cuadriplejía y totalmente lúcida con una disfunción sexual. Así que vamos a hacer un repaso de los niveles de lesión y qué es lo que pasa cuando se lesiona en tal o cual nivel y qué respuestas hay. Esto lo pueden ampliar, yo después tengo una diapositiva con la bibliografía, así que lo vamos a ver un poquito más rápido para no aburrirlos. Y cuando nosotros hablamos del daño orgánico o biológico que afecta a la sexualidad, dividimos a las lesiones en por encima del centro toracolumbar, que como vieron cuando vimos la respuesta, es allí donde se producen es el responsable, digamos, de la respuesta sexual. Entonces, en base a este centro, si la lesión está por arriba, por debajo o en el centro, también el centro sacro es importante, acá están los 3 niveles, ¿sí? En base a eso es cuando hablamos de la respuesta. Entonces, si la lesión está en el centro supranuclear, es decir, por encima del centro dorsolumbar, el varón puede tener la capacidad de tener una eyaculación automática y una eyaculación somática. En la mujer puede haber erección del clítoris, vasocongestión y contracción uterina. Como síntesis, cuando hay una lesión por encima del centro toracolumbar, puede haber aparición de erecciones en el varón y lubricaciones, pero reflejas, sin intervención de la corteza. Digamos, la función medular autónoma. Cuando la lesión está en el centro, lo que puede haber allí es contracción, erección refleja en el varón y contracciones perineales en la mujer. Cuando la lesión está por debajo, pero el centro sacro está conservado, está bien, digamos, en el varón hay erecciones psíquicas y reflejas, y en la mujer contracciones uterinas, vasocongestión psicógena y refleja. Cuando hablo de que el centro sacro está bien, no estoy diciendo que la médula esta está desconectada del sistema nervioso central, pero con función medular autónoma, de esa preservación del centro sacro hablo, ¿sí? No estoy hablando de lesiones incompletas, para los que entienden un poco más de lesionados medulares o del ASIA, estoy hablando de que este centro sacro está indemne, ¿sí? Pero en forma autónoma, desconectado del sistema nervioso central. Entonces, la respuesta que tengo es esta. Entonces, cuando la lesión está entre el centro toracolumbar y el centro sacro, va a haber una erección refleja posible. Una erección psicógena no debería estar preservada, pero a veces está. Y esto por ahí, la explicación sería la neuroplasticidad y la sinapsis. Se sabe, ¿sí?, que el sistema nervioso autónomo, hasta 5 años posterior a la lesión, va modificando su función, ¿sí?, su función autónoma, va cambiando. De pronto un paciente sale, esto, digamos, lo podemos ver bien claro cuando pensamos en la vejiga. A veces un paciente se va de alta con 4 cateterismos por día, y después en controles posteriores al año, a los 2 años de evolución de la lesión, de pronto hacemos un estudio urodinámico, el paciente cambió su patrón y hay que bajar los cateterismos. Y a veces los pacientes logran prescindir del cateterismo, ¿por qué? Porque su sistema nervioso autónomo se acomodó.
Y esto tiene que ver con la neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, por eso, a veces, así como cambia para la vejiga, también cambia para nuestra respuesta sexual orgánica. La emisión por medio de la estimulación vibratoria tiene pocas posibilidades. ¿Por qué? Porque hay una afectación del centro sacro, y la eyaculación por electroestimulación es posible porque las fibras postsinápticas de la eyaculación están preservadas. Cuando la lesión afecta el centro sacro o sus raíces, acá hay posibilidad, sí, de erecciones psíquicas, ya no reflejas, porque acuérdense que quien regula la erección es el centro sacro y acá está destruido. Hay presencia de erecciones psíquicas, la emisión es tipo babeo, y en la mujer percepción consciente de contracciones uterinas. Bien. Hay algunos trabajos que hablan de esto, así que los voy a compartir con ustedes. En los pacientes hay cierta preservación de la respuesta. Erección se puede pensar en un 90% con algún tipo de asistencia. Esto tiene que ver con la electroeyaculación. La emisión un 100%, la eyaculación un 4% de las lesiones altas y un 18% en las bajas. La eyaculación por masturbación prolongada en un 10%. Por estimulación vibratoria se consiguió en un 80% y por electroeyaculación en un 95%. ¿Sí? Acá tienen la referencia de ese estudio, que es del año 2000. Ahí está. Estos son los vibradores que se utilizan, ¿sí? Yo esto tuve la posibilidad de verlo en España, en el Hospital de Parapléjicos. Ellos tienen todo un departamento de sexualidad donde el paciente, cuando está internado, va al servicio de sexualidad, se le hace la estimulación, se saca la muestra de semen, se analiza en el momento, se ve si ese semen es fértil o no, y bueno, todo eso se hace allí, y se utilizan estos aparatos. Entonces, hay signos predictores para la selección. ¿Y cuáles son? Es la presencia del reflejo bulbocavernoso y el reflejo de triple flexión de caderas. Estos dos reflejos son predictivos de que la eyaculación puede tener lugar si uno hace una estimulación vibratoria. Si el paciente no tiene estos reflejos, significa que el cabo distal de la médula está destruido, ¿sí? Está necrosado y no hay posibilidad que responda a la estimulación vibratoria. Por eso, ¿por qué? Porque no hay función medular autónoma, entonces no va a responder. Las respuestas somáticas, ¿sí? ¿Qué le pasa a la persona con lesión medular cuando se le hace la estimulación vibratoria y tiene función medular autónoma conservada? Contracción de los músculos abdominales por debajo del nivel de lesión, espasmos o contracciones de los aductores de cadera, contracción de los aductores de cadera, espasmos en los miembros inferiores, reflejo espinal de retirada, esa triple flexión, ¿sí? Y respuesta autonómica a la piloerección, ¿sí? Esto es algo que se usa cuando uno está haciendo la terapia, la reeducación sexual en los pacientes, la indicación de la estimulación vibratoria, para ver qué grado de respuesta hay. Este es un trabajo donde se estudió los reflejos y las respuestas somáticas como predictores de eyaculación. Se hicieron 204 sesiones a 44 pacientes y fueron las respuestas más altas en el grupo eyaculador que en el no eyaculador. Las respuestas que cuando se presentaron antecedieron a la eyaculación fueron
que apareció antes de eyacular. El retiro de triple flexión, el reflejo, perdón, de triple flexión en un 90%, la piloerección en un 84%, los espasmos de miembro en un 83% y la aducción de caderas en un 80%. Bien, ahora vamos a pensar un poquito y ver de qué manera uno, cuando trabaja con las personas en el proceso de rehabilitación, de qué manera uno va también trabajando sobre la sexualidad y en qué cosas yo como terapista tengo que hacer hincapié. La médula aislada es capaz de realizar aprendizaje vinculado directamente con la actividad. ¿Qué es esto? Que los circuitos neurales dentro de la médula pueden reorganizarse y aprender a partir de inputs sensoriales periféricos asociados a distintas actividades, como es la bipedestación y la marcha. Esto lo habíamos visto cuando, o podemos verlo, si no lo vieron conmigo, cuando hablamos de neuroplasticidad, ¿sí? Y de ese centro regulador que hay a nivel medular. Es importante tener esto en cuenta cuando pensamos en la rehabilitación de una persona con lesión medular, porque tanto la bipedestación como la marcha hace que se produzcan estos fenómenos neuroplásticos en nuestros pacientes. Entonces, ¿de qué se trata? Desde las áreas de reforzar conceptos y utilizar esos momentos del proceso de rehabilitación, ¿para qué? Para el reaprendizaje. Entonces, ¿el reaprendizaje qué? No solo el reaprendizaje motor, el reaprendizaje de todos los aspectos de la sexualidad, como la exposición y la exhibición, el acicalamiento, los modales, la percepción, el esquema corporal, ¿sí? ¿Esto qué es? Si yo veo que un paciente viene desprolijo a la terapia, decirle, uy, ¿por qué no se cambia de ropa? ¿Por qué no? Yo tengo una obsesión con los corpiños, por ejemplo. Yo veo a una mujer en el gimnasio sin corpiño, con una blusa, con las tetis ahí caídas, no es agradable. Entonces, señora, póngase un corpiño. Muchas veces las mujeres me miran como una alegría, ay, puedo, como si yo las habilitara a que tienen que estar arregladas, a que, ¿sí? Esto es trabajar en sexualidad, ¿sí? El preocuparme y el acompañar al otro y el incentivar al otro para que cuide su aspecto, para que se corte ese pelo, para que se depile, para que, en el caso de las mujeres hablo, el varón también, obviamente, que no ande con la bolsa colectora ahí toda salida del... Uy, si me ve Pavón haciendo los gestos que estoy haciendo, estaría ya poniéndose nervioso. Pero bueno, Pavón, estamos con la cámara apagada. Bueno, esta bolsa que sale, ¿qué es esto de andar mostrando las miserias? ¿Sí? Entonces, el ayudar al paciente, el acompañar y decir, mire, ¿por qué no se arregla? Bájese la remera, que no se le vea esa panza. Eso es trabajar en sexualidad. La percepción. Estoy trabajando con un paciente, un cuadripedio, una postura en 4 patas, ¿sí? Tratar de estar ahí con el paciente trabajando y cada vez que hace los desplazamientos de peso, invitarlo al paciente que trate de sentir y trate de ver qué le pasa, si esa carga de peso sobre esas rodillas tiene alguna repercusión en otra parte del cuerpo o en qué parte sensible del cuerpo. ¿Por qué? Porque esto es trabajar en sexualidad, ¿sí? Porque le estoy reeducando esa propiocepción, estoy tratando de que perciba cómo estos cambios, ¿sí? de peso entre una parte y otra del cuerpo, ¿dónde se manifiestan
dentro de esa parte sensible que quedó. Y esto es fundamental para que después la persona con discapacidad pueda sentir, ¿sí? El esquema corporal, ¿sí? Bueno, esto es trabajar desde las diferentes áreas en el tratamiento y en el proceso con el paciente. Y acá ya esto no tiene que ver solamente con el lesionado modular, tiene que ver con cualquier otra discapacidad, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta que le hice a un paciente, ¿sí?, que tuve el placer de atender porque fue maravilloso cómo cumplía todos los ejercicios y todas las cosas que hablábamos. Una de las preguntas que le hice fue qué aspecto de su sexualidad priorizaba hoy, ¿no? Y él hablaba de esto: priorizo conocerme, saber qué me gusta, qué me excita, cuándo, dónde, qué me pone incómodo, saber también qué tengo que hacer con mis esfínteres como para evitar situaciones desagradables. Y sigue, empecé también a mirarme, cómo me puedo acostar y sentirme cómodo, tanto con mi cuerpo como con lo que muestro. Me hice amigo de lo que me muestra el espejo, ¿sí? Esto es maravilloso, ¿sí? Los profesionales de la salud y de la educación no estuvimos exentos de una educación sexual anclada en el modelo joven y con determinado estereotipo de belleza y suficiencia física. Y nuestra educación fue cargada más de mitos que de datos, ¿sí? Esto que hablábamos. Los invito a que ampliemos la mirada, y somos nosotros que con nuestras actitudes, nuestros conocimientos y acciones podemos ayudar y acompañar a nuestros pacientes, a crear, a mantener vínculos, a disfrutar de una sexualidad plena. Pero tenemos que ampliar la mirada. Los profesionales son figuras de apego y somos muy significantes para nuestros pacientes. Siempre debemos proteger la intimidad y la confidencialidad de nuestros pacientes, ¿sí? Y facilitarlo para que pueda aceptar la discapacidad y sus limitaciones, a reconocer el derecho a resolver las necesidades de intimidad emocional y sexual. ¿Sí? Esto, bueno, mire, puede ir a la terraza y encontrarse con su pareja o con su compañere, ¿sí? Buscarles ese lugar y ese espacio. Vencer la propia resistencia. Esto es importante. Y orientarlo para la consulta con un sexólogo o un profesional que maneje el tema para que se evalúen las formas adecuadas de interacción o estimulación sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, tuve un pacientito, les cuento los últimos ejemplos, un pacientito que de la única manera en que podíamos trabajar su sexualidad es que él preparara clases, por ejemplo, porque si no, no podía trabajarlo. Entonces yo le mandaba que investigara, ¿no? Bueno, mañana quiero que me busques cuántos tipos de vulva hay. Y él contento, cada vez que nos reuníamos, me contaba y me mostraba las fotos de vulvas que había encontrado, ¿sí? Y después ahí podíamos trabajar un poco sobre su temática, ¿sí? Otro paciente que lo mandaba a leer filosofía, ¿sí? Lo mandaba a leer a Judith Butler, ¿sí? Otro que lo mandaba a ver películas. Entonces, uno, cuando trabaja en sexualidad y es especialista en el tema, lo que hace es ver, bueno, de qué manera puedo acompañar a esta persona y por dónde tengo que entrar para que esta persona empezara a trabajar sobre su sexualidad, ¿sí? Informar las limitaciones y posibilidades. Informar las limitaciones, digamos, siempre
uno lo que trabaja con las personas es las preguntas, digamos. Yo me atengo a las cuestiones que me plantean, no doy información que no se me pide. Hay que ser muy respetuoso, porque lo que pregunta es lo que puede escuchar. No tengo que agregar, ¿sí? Sí agrego en cuestiones de riesgo. Solicitar los estudios específicos para evaluar la función genital. Muchas personas, a veces desde el vamos, tengo que pedirle estudios. Otro les pido cuando ya terminamos el tratamiento. Bueno, estas cosas depende de, esto es lo que hace un sexólogo, ¿no? Ofrecer ayudas conductuales, farmacológicas, instrumentales. Persona que necesita, en el caso de un varón, un pene erecto. Bueno, allí yo hago una interconsulta con un especialista, ¿sí?, en disfunción eréctil orgánica, para que vea qué medicación es adecuada, si es mejor, por ahí la persona le es más fácil tomar medicación que inyectarse. Bueno, yo lo consulto eso con un especialista. Y si es una mujer, lo consulto con una ginecóloga. Bien, esto es otra de las preguntas que yo hice a uno de mis pacientes, y fue: ¿cuál fue tu primera inquietud con respecto a tu salud sexual? ¿A quién te dirigiste? Esto es un poco el ejemplo de los apegos, ¿no? ¿Y por qué elegiste a esa persona? Y mi querido paciente dice: mi primera inquietud fue querer saber si había perdido esa capacidad, fíjense, esa capacidad, no nombra sexualidad, en el accidente, o si me podía rehabilitar, y se lo planteé a mi kinesiólogo. A él lo elegí porque estaba a cargo de mi rehabilitación y me inspiró confianza para poder consultarle el tema. Después habló con el urólogo, con el director, y después, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la clave? Ofrecer información, educación, intervención necesaria para la superación de los mitos y falsas creencias. ¿Por qué? Porque esto va a posibilitar la libre elección para que puedan satisfacer sus necesidades afectivas y sexuales. Bien, ¿cuál sería la receta? Para mí los ingredientes claves para que cada una de las personas con discapacidad, y bueno, y para las que no tienen discapacidad también, para mí los ingredientes claves para una sexualidad accesible y sana son la comunicación, la creatividad y, ¿por qué no?, el equipamiento divertido. Esta pregunta la puse porque me pareció muy buena y dice, no la pregunta sino la respuesta: un hombre con el que quiero tener sexo. Esta pregunta me llegó cuando yo pedí que me hicieran preguntas de qué querían que hable, y esta pregunta me llegó y me pareció interesantísima. Dice: para tener sexo, un hombre con el que quiero tener sexo está en silla de ruedas. ¿Existe algo que se tenga que tener en cuenta especialmente? Y mi paciente contestó: para tener sexo con una persona que utiliza una silla de ruedas, es importante tener ganas. Ja, ja, ja. Pero sobre todo, se debe estar dispuesto a poder hablar, a consultar todas las dudas. Yo tengo ganas y sé qué puedo hacer y qué me gusta porque lo voy explorando. Seguramente la experiencia sea más satisfactoria para ambos si sabemos lo que el otro le gusta. De hecho, se debería aplicar para todo tipo de encuentro sexual, sea o no con una persona con discapacidad, pero no está tan asumido. Entonces, ¿qué dije? Cuando me llega esta pregunta, dije, esto lo tiene que contestar un rengo mío, no puedo contestarlo yo, sino tiene que contestarlo una persona con discapacidad, una persona con una silla de ruedas como un medio de locomoción. ¿Sí? Pareció maravilloso. Bueno, aquí tienen todas las fuentes, no desesperen, ya terminamos. Después, si quieren, se las puedo mandar. Quien quiera me pregunta por mail cualquier duda que tenga. Acá les presento a mi maestra, que es la licenciada Isabel Boschi.
Ella yo tengo varios maestros, ella es mi maestra en todos los asuntos que tienen que ver con la sexualidad. Yo formo parte de la Fundación Isabel Boschi, ¿sí? Donde trabajamos temas de sexualidad, familia y educación, todo relacionado con la sexualidad humana. Fíjense este cuadro de Magritte, y casi 100 años después, esta portada de Vogue, Portugal. Gracias por su atención.